Equipo. Amigos, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que vean este programa. El día de hoy tenemos la conversación entre católicos número 18. Entre Alejandra Sandoval del Apostolado Digital Déjate guiar por Dios y su Buenas noches. servidor, buenas noches, y su servidor Fernando Berlanga. Esta es una conversación entre dos católicos. No somos teólogos, sino simplemente laicos. No es un debate ni tratamos de convencer a nadie. Solo exponemos lo que hemos estudiado sobre este tema. Bienvenida nuevamente, Ale. Gracias, Fer. Con- Contigo iniciamos esta serie de conversaciones ya hace bastantes meses entre católicos y me da mucho gusto que hayas aceptado esta nueva conversación. En esta Gracias a ocasión ti. sobre el tema el Espíritu Santo, sus dones y carismas. Pero primero vamos a hacer una oración al Espíritu Santo. Está dedicado al Espíritu Santo este programa. Entonces, permítame compartir la oración. Les voy a pedir que la sigan en su corazón. Yo la voy a decir en voz alta. ¿Sí? Primero vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Pues esta oración es una oración que nos está describiendo al Espíritu Santo. Está Sí. muy oportuna para esta sesión, ¿verdad? Y me gusta mucho, es la que yo siempre digo antes de iniciar cualquier programa de cualquier tipo, porque es el Espíritu Santo el que nos permite hacer esto, ¿verdad? Nos recuerda todo lo que Jesús nos enseñó y nos ilumina para compartirlo. Como para poner un contexto, el mayor misterio del cristianismo y en especial de nuestra religión católica es el misterio de la Santísima Trinidad. Desde el Antiguo Testamento, Dios reveló a Abraham y a Moisés que Él es, que Dios, Yahvé, es el único Dios. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús se reveló como Hijo de Dios, Hijo del Padre Dios, y nos prometió que su Padre nos enviaría al Espíritu Santo. Y así conocemos que ese único Dios verdadero son tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es una santísima Trinidad, es Dios único, eterno, todopoderoso, pero es amor, sobre todo amor. No tiene amor, Él es amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amándose entre ellos, desean compartirnos su amor. Y para darnos su amor, crearon todo lo que existe. El mundo físico, el mundo visible y el mundo invisible o el mundo espiritual. Los primeros cristianos en un principio no entendían qué realmente era ese Espíritu Santo prometido, que el día de Pentecostés se hizo presente como viento y llamas de fuego. Sabían que venía el Espíritu Santo, pero no sabían qué era. Fue en el concilio de Constantinopla en el año 381 cuando se definió que el Espíritu Santo es una persona divina, Señor y dador de vida, como dice el credo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Entonces, ahí tenemos una introducción y vamos a empezar no tanto a decir que es el Espíritu Santo, porque pues ya lo hemos hablado, es una persona divina, ¿verdad? O sea, es la tercera persona de la Santísima Trinidad.
No es como se creía originalmente los primeros años, una fuerza, una energía, no, es persona. Tanto así que dice Jesús, no entristezcan al Espíritu Santo. Y pues no, a una fuerza, a una energía no se le puede entristecer, ¿verdad? Además dice y nos advierte, cuidado, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le va a perdonar ni en esta vida ni en la otra. Y si fuera una fuerza, una energía, pues no, ¿qué importaría una blasfemia, verdad? Pero aquí el Padre y el Hijo aman tan tiernamente al Espíritu Santo, que de hecho es el amor divino hecho persona, que dice, si blasfemas contra él, ¿verdad? No se te perdonará ni en esta vida ni en la otra. Y eso es clave para entender. Estamos hablando de una persona. ¿Y qué es una persona? Pues tiene su voluntad propia, ¿verdad? Y tiene todas las características de una persona divina, exactamente igual que el Padre y exactamente igual que el Hijo. Y así, y es eterna igual que ellos. O sea, no ha existido un instante en que no hayan sido las tres divinas personas. Nosotros para entenderlo, pues le decimos que el Padre engendró al Hijo y que del amor del Padre por el Hijo procede el Espíritu Santo. Pero es para entender en orden de su procedencia. Pero realmente siempre han existido tres divinas personas. No es aquello de un Dios solitario que requiere crear algo para no estar solo. No, ellos se amaban, son tres y quieren compartirnos ese amor. Ahora la pregunta, él empezamos. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Porque habita en nosotros, somos sus templos vivos, ¿verdad? ¿Cuándo lo recibimos? Pues bueno, lo aprendemos, bueno, yo lo aprendí en apologética contigo, Fer, que es en el bautismo, Ujú, ¿sí? Es cuando recibimos al Espíritu Santo y recibimos también, junto con él, las virtudes teologales, fe, ujú, esperanza y caridad. ujú, Y a mí yo me preguntaba, bueno, ¿para qué recibir al Espíritu Santo claro. en aquel entonces, no? Y con el paso del tiempo, vas tú, Ujú, pues vas estudiando, pero yo creo que el Espíritu Santo también se va manifestando. presentando Ujú, y a mí me queda muy claro entonces el para qué es el bautismo. O sea, al recibir al Espíritu Santo, eh, al enviarlo Dios a nuestro corazón, el Espíritu Santo, es, es, el, es como empieza a abrirse el entendimiento y a aumentar nuestra fe. Pero para mí en particular, en mi caso particular, creo que es el entendimiento, porque si Dios bien es un misterio, ujú. que no, nunca lo vamos a a desvelar completo, eh, el Espíritu Santo nos va dando como pequeñas lucecitas acerca de el camino que vamos recorriendo para llegar al cielo. Entonces, es gracias a este bautismo, gracias al Espíritu Santo. También algo que a mí me preocupó, pues yo me bautizaron cuando era pequeña. Entonces, mi pregunta era, bueno, ¿cómo recuperar? Porque para mí era, ¿qué tanto he utilizado las virtudes teologales? ¿Qué tanto he dicho durante mi infancia, ven Espíritu Santo, ve, o sea, Ujú. rezado la oración del Espíritu Santo? Y, y me puse a ver que se puede recuperar también. Se puede recuperar el hecho de entablar esa relación con el Espíritu Santo. Esa relación que por estar tan pequeña no le di seguimiento, ¿sí? Fíjate, L. O no me enseñaron a darle seguimiento. Cuando me bautizaron a mí, que ya fue hace muchísimos años, ahí era la costumbre que te bautizaban y te confirmaban. Bebitos los dos. Sí, sí, sí. Me tocó, no sé. Ahora, recientemente he visto, porque he sido padrino de confirmación, que ya son muchachos de 17, 16, 17, Adolescentes. 18 años, que se supone que ya tienen uso de razón, ¿verdad? Se supone. Y que ya están preparados. Y entonces viene el sacramento de la confirmación, que no es para que venga sobre ellos el Espíritu Santo, porque ya está en ellos desde el bautizo, pero es una efusión. Haz de cuenta,
renacimiento de nuevo, te haces consciente, por ese sacramento, te haces consciente que tú tienes en ti el Espíritu Santo, ¿sí? Y eso se llama una efusión. Pero siempre a través de nuestra vida podemos tener muchas efusiones del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando se lo pides, Señor Espíritu Santo, ilumíname, Señor Espíritu Santo, oriéntame, ¿verdad? Tú estás pidiendo y el Espíritu Santo, pues, viene a ti y de alguna forma te hace ver cuál es el camino correcto, ¿verdad? Ahora, Mira, el bautismo. fíjate que la persona del Espíritu Santo, en mi caso, y me atrevería a decir que en el caso de muchas personitas, yo doy catecismo, de muchas personitas, y en la catequesis me tocan para confirmar, tanto comunión como confirmación, desconocen al Espíritu Santo. Entonces, a mí en lo particular, yo lo desconocía, obviamente también, eh, y el Papa Francisco ha estado muy ocupado en el tema del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo que nos recuerda es la buena nueva, Sí, ¿sí? La buena nueva, el Evangelio. Entonces, y Jesucristo lo dijo, lo rezamos en el rosario, si mal no recuerdo, los miércoles, que es cuando rezamos los misterios de que Jesucristo, la resurrección, luego nos dice la venida del la Espíritu venida del Santo. Espíritu Santo y luego el Pentecostés. Ujú, Entonces, cuando yo me pongo a rezar esto, eh, cuando Jesucristo dice, es bueno que yo me vaya, ujú, porque viene el Paráclito, el Consolador, ujú. que les va a recordar y que les va a decir, entonces, eh, qué importante es el Espíritu Santo. Mira, es tan importante y por eso lo recibimos al momento de nacer. Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Así, Y luego dice que se nace de nuevo por agua y espíritu. ¿Qué está diciendo? Es el bautizo, así es. agua y espíritu, porque en el bautizo viene el Espíritu Santo. Es. ¿Sí? Lo vimos también cuando bautizan a Jesús, ¿no? Se ve la paloma del Espíritu Santo que viene, ¿verdad? Y se abre el cielo. Sí, sí, y se oye la voz del Padre. Es Así una es. teofanía de la Trinidad. Ahí está el Padre hablando, está el Hijo recibiendo el bautizo Y y el el Espíritu. Espíritu Santo en forma de paloma de fuego, ¿verdad? Bueno, entonces, para poder entrar del reino de los cielos hay que nacer de nuevo y se nace mediante el bautismo. Eso. Ahora, nosotros cuando nacemos carecemos de la santidad necesaria, porque acuérdense que hubo un pecado original y la pérdida el pecado original de Adán y Eva trajo como consecuencia la pérdida de la gracia santificante. Entonces, todos los que nacemos faltándonos esa gracia santificante. Es lo que le decimos el pecado original, que Así es. realmente el pecado lo cometieron nuestros primeros padres, pero las consecuencias de ese pecado son la falta de la gracia. Nuestras. Gracia que nos hace santos. Adán y Eva en el paraíso eran santos. Ujú. Pecan, pierden la santidad, y como nadie que no sea santo puede estar junto a Dios, los ángeles los expulsan, ¿verdad? Del paraíso. Entonces, la única persona que nació con esa gracia santificante La Virgen. ha sido la Virgen María, por gracia especial de su Hijo. Nosotros también recuperamos la gracia santificante mediante el bautismo. Por eso también al Espíritu Santo se le dice el santificador. Así es. Entonces, el Papa Francisco ha estado muy Ujú, preocupado y ocupado ujú, en que el Espíritu Santo se conozca ujú. y que se haga nueva, una nueva evangelización, ¿sí? Donde se dé a conocer el Espíritu Santo y Latinoamérica, Estados Unidos, hay algunos retiros, el de Maús, hay algunos retiros que se han eh, hecho para esto. Se ha hecho más fuerte el tema de la renovación, de la unción del Espíritu Santo, etcétera. Entonces, eh, ¿para qué es esto? Si el Espíritu Santo te recuerda la buena noticia, ¿sí? Y cuando hablo de la buena noticia, me acuerdo cuando se acerca un ángel a los pastorcitos Mm. y les da la buena noticia. Que les ha Y, nacido un Salvador. pero aparte dice, alégrense. Sí, alegres. Entonces, si nosotros, con esta nueva evangelización, donde tiene que ver el Espíritu Santo, la tercera persona, que como bien tú dices, es el amor entre el Padre y el Hijo,
Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos va a mantener en nuestro corazón, ¿sí? Esta, el tener constantemente la buena noticia, alegres, alegres independientemente de lo que está pasando enfrente de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo lo que nos trae a la vida es la buena noticia y la alegría que viene de Dios, de saber que tenemos un Salvador. Así es. Fíjate, Porque de lo contrario se nos olvida y lo vemos como pues algo que, como una historia en los libros. pero el Espíritu Santo es tan importante que la iglesia nació el día de Pentecostés, el día que vino el Espíritu Así Santo, es. porque cayó sobre todos los presentes en ese lugar que estaban encerrados por miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Viene el Espíritu Santo y primero entendieron todo lo que había pasado, quién El era Jesús. entendimiento. Entendieron que Jesús era Dios y que Jesús era el Mesías y que venía enviado por el Padre primero. En segundo lugar, se les quitó el miedo, estaban encerrados. Y tercer lugar, les dio una ansia por salir a predicar. Así es. Tan es así que luego Pedro y los demás salieron al balcón o a la terraza y empezaron a predicar y gracias a esa predicación que fue el Espíritu Santo, se Como hubo bautizaron tantas tres conexiones. mil personas, dice las Ajá, Escrituras, sí. ¿verdad? Ahora, es tan importante el Espíritu Santo que cuando Dios les dice a los apóstoles recibir el Espíritu Santo, y perdonaré los pecados. Al que se los perdone les quedarán perdonados y a los que no les quedarán retenidos. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que hace posible que los sacerdotes, a nombre de Jesús o actuando en nombre de Jesús, perdonen pecados. Recibid el Espíritu Santo. Es la fuerza para poder perdonar. Y también, gracias al Espíritu Santo, es como en la misa, los sacerdotes consagran, piden que venga el Espíritu Santo sobre estas ofrendas y las convierta en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, le dicen al Padre. Y es por Pero el también en Espíritu. Pentecostés aprendemos algo. Ahí estaba María Santísima. Ahí estaba María. Entonces, a mí me queda claro que alguien que a mí me puede enseñar a cómo relacionarme con el Espíritu Santo es la Virgen María también. Sí, Sí, porque definitivamente. María estaba con los Sí. apóstoles Ujú. cuando están ellos en el Pentecostés. No me acuerdo dónde dice que había 150 personas reunidas cuando pasó eso. O sea, no fue algo exclusivo para los No, no, no. apóstoles, fue general. Por eso el Espíritu Santo viene a nosotros. Muchas veces en la antigüedad, en los primeros años, bautizaban a los conversos, vamos a llamarle, los bautizaban y luego los apóstoles preguntaban, ¿y ya vino el Espíritu Santo? Y decían, no, ni sabemos qué es el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles les imponían las manos y venía sobre ellos el Espíritu Santo y empezaban a profetizar, a orar y Sí, sí, sí. lo de hablar en lenguas, todas las manifestaciones que hay. Pero entonces de ahí viene que después del bautismo viene la confirmación y el obispo es el que impone las manos sobre el confirmado, ¿verdad? La figura. Y entonces le llamamos que hay una efusión, hay un reconocimiento que en nosotros está el Espíritu Santo y empezamos a sentir que está actuando en nosotros, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo es el que también nos trae las gracias de Dios, porque nuestro corazón está dispuesto por el Claro, Espíritu Santo. O sí. sea, no estando el Espíritu Santo, Ujú. pues estamos ahora sí que en desierto. Mira, al final, el último punto de esta charla va a ser cómo debemos ser dóciles al El Espíritu. Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo actúa, pero nos da la libertad no nos maneja como marionetas, Claro, nos da la libertad. el libre albedrío. Yo te estoy diciendo, mira por aquí, mira, no, no te lo dice, lo sientes tú en tu ser, ¿verdad? Solamente algunos muy especiales oirán voces, pero te sientes tú, debo de hacer esto. A veces dices tú, pues no sé cómo, pero sentí que esto era pues es el Espíritu Santo, hay que ser dóciles al Espíritu Santo. Y aquí Ahora, vendría una invitación a que se bauticen. bueno, es que no puedes recibir el Espíritu Santo sin estar bautizado. Y ahorita viene Semana Santa y estaría padre, ¿no? Bueno, en el Espíritu, en Semana Santa
la noche anterior, o sea, ¿cómo le llaman? Anterior a la Pascua, el Sábado Santo, vamos a decirlo, Ajá, sí, por sí. como se le dice, ahí es donde se bautiza a los adultos normalmente. Ajá, Y fíjate que los adultos se los bautiza y se les confirma. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen la conciencia de que está pasando y ya están claro. preparados, ¿verdad? Un recién nacido, como pasó en mi caso, yo 30 años después vine sabiendo que existe el Espíritu Santo y que Ajá. hace, ¿verdad? Entonces, aquí es el día de la vigilia pascual se llama, ¿no? Vigilia Y pascual. ya viene, ya se acerca, así que si alguien se quiere preparar, pues está a tiempo. Pues a marchas forzadas, pero yo creo que un adulto que quiere estudiar realmente sí se puede preparar. No que esté completamente preparado, pero que diga, pues sí sé qué consiste el bautizo y quiero formar parte de la iglesia, porque Claro, el bautizo nos hace varias cosas. Nos hace también que viene a nosotros el Espíritu Santo, pero también nos hace parte de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. así Y es. también, fíjate una cosa importante. Mediante el bautismo nos convertimos en hijos de Dios. Porque luego alguien dice, todos somos hijos de Dios. Momento, todos somos criaturas de Dios. Pero para ser hijo de Dios, realmente necesitas ser bautizado. Porque, fíjate, es que es muy largo el tema, pero Lo que ves es que el Espíritu Santo te lleva al Hijo y al Padre, el, y pa- lo el, anhelas. sí, pero el sacerdote dice a la hora de levantar el cáliz, ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Una señal de que perteneces a esa alianza es que te bautizas. Entonces tú ya eres parte de la alianza y como tal, en el bautizo te conviertes en hijo de Dios. Los A- a- demás, todos nos decimos, ay, todos somos hijos de Dios, de todas las religiones. Perfectamente definido es los bautizados. sí. Y de Así. hecho está en la Biblia. Sí, no, esto no lo estoy inventando. Así Está en es. la Biblia y más explicado, porque la Biblia a veces no explica, sino que simplemente relaciona, pues está en el catecismo, ¿verdad? Y un adulto que se va a preparar, lo primero que tiene que hacer es irse y comprar un catecismo. Eso es ahí está todo. Y ya después lo terminará todo, pero vamos a ver los capítulos concernientes al bautismo, ¿verdad? Pero en fin, como tú dices, Ale, es una invitación. Si no puede ser en esta próxima vigilia pascual, pues puede ser en la siguiente. Claro, tienes un año. ¿Sí? Tiene un año para prepararse, ¿verdad? Bueno, Y porque a lo mejor hay personas que han estado tomando cursos, se han estado en formación y tal, y sería padre si ya tienen una preparación, o- y acercarse a la parroquia, rápidamente qué para que tipo de los preparación han apunten. tenido y quedan Ajá, 3 semanas para lo que falte. sí. Y la vigilia pascual es algo impresionante, ¿verdad? Eso del templo apagado y luego el cirio pascual y cómo se va aprendiendo. Sí, No, no, sí. es No, la no, mejor noche. el pregón El cuando lo perdón. cantan. Y Hijo, es la mejor noche pascual. Para bautizarse es la mejor noche. Es la mejor noche. Bueno, otra cosa que nos trae el bautismo son los dones. así es. Vamos a hablar que son los dones, ¿verdad? Porque nos trae muchas cosas en el bautismo el Espíritu Santo. Trae dones y trae carismas, ¿verdad? Pero vamos a hablar de los dones porque los dones son para nuestra santificación personal. Por eso volvemos a decir, el Espíritu Santo es santificador. ¿Tienes ahí los dones para empezar a hablar de Pues ellos? mira, los dones son los dones del Espíritu Santo Ujú, son los que nos sostienen a nosotros moralmente, ujú. ¿sí? Tienen una función, sostenernos y también estos dones nos hacen más dóciles a seguir los impulsos del Espíritu Santo. Ujú. Son 7: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, Si te fijas en la oración que acabamos de hacer, habla de los 7 dones, de los ¿verdad? 7 dones. Ahora, una cosa importante, ¿de dónde los sacamos? Porque no estamos ni tú y yo inventándolo. Sale del Claro. profeta Isaías en el 11:1 que dice, lo voy a leer. 11:1 y 2, Isaías, profeta. Dice que saldrá un vástago del tronco de Jesé. ¿Y quién es Jesé? Jesé es el papá del rey David. Entonces quiere decir que va a ser un vástago de la familia de David.
Y resulta que Jesús es un vástago, el último vástago de esa familia de David, del rey David. Y dice, reposará sobre él el espíritu de Yahvé. O sea, se está refiriendo pues al Espíritu Santo. Y sus dones, y ahí es donde los hace el estado de sus dones, los 7 dones. Repitiendo de nuevo, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y son para nuestra santificación personal. Y son dones permanentes. O sea, una vez que los recibimos, los tenemos. Que no los usemos es otro cuento, pero ahí Y, están. y esos dones hacen que los valores en acción, las virtudes, Ujú. se fortalezcan más, Sí, ¿sí? Las hace más fuertes los dones del Espíritu Santo. los dones son, hay una ayuda especial o adicional o como quieres llamarle que te está dando el Espíritu Santo. Te hace virtuoso, pero aparte te da dones, aparte de las Así es, virtudes. Mira, vamos a empezar con el don de sabiduría, sabiduría. sabiduría. Según una definición, porque hay muchas definiciones, muchas muy complicadas, para que nos quede en la mente, dice, sabiduría nos da preferencia y gusto de las cosas divinas sobre las cosas mundanas. O sea, el sabio no se pierde en este mundo. No es sabiduría, o sea, no confundamos sabiduría con inteligencia humana. La inteligencia humana es la que nos hace resolver problemas, Pero acumular. fíjate la palabra clave, nos hace preferir. Así es. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el don de la sabiduría te hace que siempre elijas las cosas de Dios. Así es. Y ya eso ya es ganancia, pero de todo. Porque vas a ver las mundanas y les vas a decir, no, yo prefiero estas. Sí. Mira, Y eso hace que te alejes también del pecado. tú eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? Dice alguien, este hombre es un hombre sabio. No dice que sea un gran científico ni que, no, no, no. Es un hombre sabio. Tiene algo que es sabiduría y llama la atención por su sabiduría. ¿Qué es su sabiduría? Que siempre está prefiriendo las cosas divinas, Sabe elegir, las cosas divinas. O sea, sabe discernir. el bien y el mal. Sabe discernir entre el bien y el mal. Sabe que Que eso ya es ganancia. el bien viene de Dios y el mal viene del mal, Así es. del demonio. Entonces, un hombre sabio, porque dice, ay, es una señora muy sabia. No dice, no, qué inteligente es y qué buena para su profesión. No, 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 La sabiduría tiene que ver con la vida, así es. no con la Fíjate- ciencia. y fíjate que todos estos dones se van a ir así, amarrando. Si no, Claro. me voy a brincar uno, pero bueno, sabiduría, ¿ya? Luego viene inteligencia. ¿Sí? Dice, nos permite penetrar en las verdades de la fe. Igual, no es inteligencia humana para resolver problemas o leer libros de física, de química y entenderle, no. Es elegir la Leer verdad. las verdades de la fe. Vuelve a haber discernimiento ahí. Mira, hay una persona ahí que está predicando algo y tú dices, no, 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 esto está mal, esto. Ese señor lo que está predicando no está de acuerdo con nuestra iglesia. O tú también, elegir hablar con la verdad. A ver, ajá. También eso, porque dice, yo soy la verdad, Ujú, el camino y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, esto, esa inteligencia de la que hablas ujú. es la verdad de lo que es Jesús. Es esa misma verdad. Sí, o sea, dice penetrar en las verdades de la fe. Mm. ¿Dónde podemos las verdades de la fe Pues es el misterio. ver, leerlas? Pues en la Sagrada Biblia. Es que tan solo, Fernando, hay personas que todavía se están haciendo bolas con lo que es la Trinidad. Hay personas que todavía se están haciendo bolas con Ujú. que esa hostia será el cuerpo de Cristo. Así es. O sea, cuando tú tienes el don de la inteligencia, yo no necesito mucha explicación. Yo sé que es la verdad porque lo sé, Ujú. ¿sí? Lo sé porque va más allá, como es un misterio, Tú penetras en el misterio hasta donde Dios sí, te lo permite. pero tiene la seguridad de que es verdad. Así es.
dice, penetras en las verdades de la fe. Jesús enseñó algo y vas a entender realmente qué es lo que está enseñando. Inclusive cuando haces la lección divina, Ujú. vas entendiendo esa verdad, Ujú. No, no te vayas con, conclusiones erróneas. con detalles, con cosas. Conclusiones Inclusive erróneas. cuando aprendemos apologética, lo vivimos, Ujú. ¿sí? Me acuerdo que precioso, agarrábamos un tema y nos íbamos por todos Toda los la Biblia. versículos y tal, la Biblia, y lo vivimos, Fer. Había donde inteligencia. Así es. Entendíamos lo que estábamos, Así es, cierto. porque eran cosas de fe, no es la Así es. inteligencia humana, ¿verdad? Ni mucho menos la famosa inteligencia Y eso artificial. no, bueno, y eso se necesita para estudiar la Biblia, ese don. Sí. Todo lo que es la fe, tienes que entenderla. ¿Cómo la entiendes? Por el don de la inteligencia. Así es. Bueno, y hay otra que se mezcla con el primero de sabiduría, que es el de consejo, ¿verdad? Claro. Tú tienes sabiduría, tienes preferencia y gusto por las cosas divinas y ahora puedes aconsejar, ¿verdad? Sabes escoger lo que más nos conviene o lo que más le Sí. conviene a alguna persona, ¿verdad? Pero estamos hablando de para nosotros. La Así es. sabiduría nos hace que escojamos lo que más nos conviene a nosotros. Ujú. ¿Sí? Y van mezclándose. Por la sabiduría y por la inteligencia podemos tener el don de consejo que Claro. nos hace escoger lo que más nos conviene. Y porque al tú elegir las cosas de Dios es porque estás viendo verdad en eso. Tienes sabiduría, tienes inteligencia y tienes consejo. ¿Verdad? Así es. Luego viene otro que es fortaleza. Es muy importante la fortaleza. Una persona que no tiene el don de la fortaleza en cualquier En cualquier desierto se queda. ¿sí? Contrariedad o lo que sea, pierde todo. Sí, ¿Sí? Hay una interés, hay una seguridad que Dios nos da. Y ahí es donde muchas veces nosotros, ¿cómo te podría decir? caemos. Caemos o fallamos porque dice uno, yo no puedo, esto que me están pidiendo no lo puedo hacer o lo que tú quieras, ¿no? Yo a esos desiertos y cosas, Ujú. digo, Jesús lo pasó, eh, está lleno de tentaciones para que caigamos. Así es, la fortaleza nos permite seguir el camino Y, correcto, ¿verdad? y si te das cuenta, seguir el camino correcto, sin embargo, necesitamos los otros dones. Todo, no, no, no hay un solo don aislado, No, son no, todos los no, dones. no. La fortaleza, por ejemplo, tenemos una contrariedad y nos desplomamos, ¿no? Yo vuelvo, sé que Dios está conmigo, sé que Dios me va a ayudar y yo no sé cómo, pero vamos a salir adelante. Te ayuda mucho a regularte emocionalmente, Así es. a que no te, porque hay personas que si no tienen esa fortaleza te desregulan y Así gritan, es. hacen, Así es. salen corriendo y los atropella un carro. O Sí. sea, te regula mucho. Ujú. Y es que es cierto, te da vida. El Espíritu Santo te da vida y la fortaleza hace que mantengas esa vida. Una persona que no tiene fortaleza y pasa por algo, ¿cuánta gente viene y se pega un tiro? Así es. Y No, por situaciones a veces, no soporta una contrariedad. Bueno, así es. viene otro que se llama ciencia, que es parecido a la sabiduría de la inteligencia, pero tiene su detallito. Dice, ciencia nos hace distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Sí? Todos se van amarrando, Es muy parecido a la sabiduría y muy parecido a todo, la inteligencia. todo se va amarrando, pero básicamente es la sabiduría, la inteligencia, el consejo y la fortaleza y la ciencia, se van amarrando. ¿Sí? Y vienen dos al final, piedad y temor de Dios. La piedad es lo que nos hace reconocer la paternidad divina de Dios sobre nosotros. Esa es la piedad. Tú Eso eres es precioso, piadoso. ¿Por qué? Sabes precioso. que Dios, ¿verdad? Te ama, ¿no? Que es nuestro Padre, que nos creó para amarnos, que quiere que al final vayamos al reino de los cielos para estar con Él por toda la eternidad, que envió a su Hijo para que mediante los sacramentos nos perdone los pecados cuando perdemos la gracia, que nos alimenta con su carne y su sangre en la Eucaristía. Entonces tú reconoces todo eso, el amor que
Voy a tomar un poco de agua porque Sí, no tienes me que, regresó la tos. sigo hablando. Vas a reconocer esa paternidad divina de Dios sobre nosotros. Somos hijos de Dios. Es nuestro Padre. Estamos bautizados, somos hijos de Dios, ¿verdad? Definitivamente. Y el Ahora, sabernos hijos de Dios ujú, nos hace piadosos, así es. ¿Tú por porque qué? sentimos eh, esa piedad Ujú, también nos da fortaleza. claro, Imagínate, sabes quién es tu papá, te sientes segurísimo. no estás solo. Y eso te hace enfrentar inclusive al Tú al Goliat que tengas enfrente. sabes toda la historia. Sabes que vienes de Dios y vas a ir a Dios. Así es. Mantente cerca de Él. Es lo importante, ¿sí? Y por último, temor de Dios. Este es un don que hay que tener cuidado porque dice, hay que temer a Dios. Hay que tenerle miedo a Dios. No, 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 no es que hemos leído en el Antiguo Testamento que los judíos le temían a Dios no, 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 espérate. Aquí estamos hablando de otro tipo de temor. Estamos hablando del temor a ofenderlo. No porque Él vaya a castigarnos, sino porque estamos ofendiendo a alguien que nos ama tanto y es nuestro Padre. nos da tanto. Y, oye, no quiero ofenderte. Tengo temor de ofenderte. No te temo a ti. Yo sé A- que me a- amas, ¿verdad? aparte de temor de Dios, es también estar claros y conscientes que Él siempre nos está viendo. Por eso. Siempre. Lo que hagamos, Él lo sabe. No dejemos de pecar o no evitemos el pecado por temor a que Dios nos castigue. No, No, sino no de ofenderlo. de ofenderlo. Así es. Y dice uno, oye, ¿por qué tengo temor de ofenderlo? Porque Él es tan bueno que no quiero ofenderlo. Entonces, Claro. ayúdame a que consciente o inconscientemente, porque podemos ofenderlo inconscientemente, ¿verdad? Que no estemos actuando correctamente o sintamos, oye, no quiero ofenderte, ayúdame a vivir de acuerdo con tus enseñanzas. Así. El saber que siempre estamos en su presencia Ujú. ayuda mucho a estar conscientes de cómo actuar para no ofenderlo. No El por, saber que o sea, estamos en su presencia siempre. vuelvo a decir, no por temer a No, no, no. ofender y que Él de alguna forma nos castigue. No, 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 no. Mira, el premio o el castigo sí lo vamos a recibir, Claro, pero por hasta nuestras acciones. pero hasta el final, en Claro, el juicio particular. Dios nos ama independientemente, voy a decir una cosa, como seamos, claro. Aquí ¿verdad? van las consecuencias de lo que hacemos, ¿verdad? Dios nos ama como seamos, ¿verdad? Pero sabemos que si no estamos actuando como Dios nos ha ordenado o mandado, al final es cuando tenemos que dar cuentas, ¿verdad? De nuestra Claro, vida. sí. ¿Verdad? Lo que hemos hecho. Ahorita Dios nos ama. Y dice, el sol sale para, como dice el Evangelio, el sol sale para buenos y malos. La lluvia cae para buenos y malos. ¿Verdad? No, y aparte es tanta su bondad y bondad es una palabra bien pequeñita, Ujú. cuando dice no quiten la cizaña porque se puede ir algo, se puede ir lo bueno, o Así sea, es. Al nos da hasta el final, ¿sí? último Al final, momento ¿sí? para arrepentirnos, hasta Al el final último será, momento. ¿sí? Ahora, ¿qué importa aquí? Pues que estemos conscientes de ese amor y tratemos de actuar. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando, siempre que digamos Dios, estamos hablando de la Santísima Trinidad. Así, Porque luego decimos Dios y pensamos en el Padre o pensamos en Jesús o pensamos en que no, Dios es Santísima Trinidad, ¿sí? Cuando dice en la zarza ardiente, y esa es una interpretación mía, ¿eh? Cuando dice yo soy, o sea, Yahvé, que significa yo soy, ¿quién eres? Yo soy Dios, yo soy. Está hablando de la Trinidad, ¿verdad? Dios. así, Y luego ya después, en el tiempo de Jesús, se abre ese yo soy son tres divinas personas, ¿verdad? así. Bueno, seguimos. Esto viene en el bautismo y es para que nosotros podamos santificarnos, porque para estar con Dios hay que ser santo. Nadie que no sea santo puede estar junto a Y Dios. solos no podemos. No podemos. Entonces el Espíritu Santo, o sea, por eso es el Espíritu Santificador, el Paráclito, porque aboga ante el Padre por nosotros, todo eso, tenemos estos dones, ¿verdad? Nadie que no sea santo puede estar con Dios. Ahora,
Gracias a él y a su amor existe, bueno, está fuera del tema, pero existe el purgatorio. Claro, Vamos a pensar que morimos en gracia, o sea, sin pecado mortal. Vamos a pensar que vivimos una vida relativamente o razonablemente buena, pues nos vamos a salvar, pero nuestra alma está un poco sucia, ¿verdad? Tenemos que purificarla. Y está el purgatorio, donde estando ahí vamos a tener un periodo de, vamos a llamarle de reflexión, ¿verdad? Y vamos al momento dado por la, pues, la aventura de Dios, porque por la misericordia de Dios, que vamos a sentir que ya podemos acercarnos a Él, ¿verdad? Entonces, ese es el purgatorio. y dicen que es algo que Dios nos perdona, pero cuando pasan nuestros pecados, Ujú, es algo que nosotros pedimos. El no nos sentimos dignos así es. y decimos, voy a darme una limpiadita. Sí. Señor, no soy digno de estar junto, como decimos en la comunión, no soy Así digno es, que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces aquí es, Señor, te veo tan glorioso y tan amoroso que no me puedo acercar a ti. Es como el leproso, ¿no? Que no se querían así acercar es. a Jesús. Entonces, ¿qué hacen? Pues se alejan y desde lejos le gritan igual. Desde lejos es estar en el purgatorio, que no es un lugar físico, es un estado del alma. Ujú. Vieron a Dios y se sienten indignos, ¿verdad? En fin, bueno. Entonces, eso lo recibimos en el bautismo. Y hay otro que son los carismas. Carisma. Los regalitos. Sí. El problema es que los carismas, bueno, son dos problemas, diferencias. Esos no vienen en el bautismo, vienen en el momento que el Espíritu Santo, Dios, nos los quiere dar. ¿Sí? Y dos, no son permanentes. Son para que hagamos algo en beneficio de alguien más o de la iglesia. Así es. Y se lo da al que el Espíritu Santo quiere dárselos. ¿Sí? Que, "Ay, es que es muy santo". No, no, no. Al que necesita que se lo dé para que cumpla una misión. Sí, algo particular. Así es. Y una vez ahí se acaba, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Vino a nosotros en el bautismo, somos sus templos vivos, ¿verdad? Y ahí está. Estos Carismas. carismas también están, no estamos inventándolos, también vienen en las Sagradas Escrituras, vienen en la primera carta a los Corintios de San Pablo, 12.4 o 12, capítulo 12, versículo 4 y siguientes. Fíjate, los fundadores, Ujú, como Santa Teresa de Ávila, tuvo un ujú. carisma, Sí, ¿sí? sí, sí. Fundadora ay, ¿cómo le llaman? Congregación, Comunidad, una congregación, comunidad. una De comunidad. aquí, de Tampico, los misioneros de Cristo Mediador, Padre Servando. Todos los fundadores sienten que recibieron un carisma. Ujú. Inclusive en sus fundaciones o el permiso que tienen que pedirle al Santo Padre para fundar una comunidad, una Todo lo que es, organización, todas las situaciones que pasan, porque tienen no, que, no es tienen, fácil. tienen que Así. explicar cuál es su carisma. O sea que Ujú. viene del Espíritu Santo pues, Es deseo, especial. Ajá. ese deseo de fundar la comunidad es porque el Espíritu Santo a través de un carisma se los ha dado, La se Madre los Teresa de ha pedido. Calcuta. Sí. Ahora, el Papa, y lo acabo de leer en algún informe, ha cancelado algunas congregaciones porque descubren que el fundador no tenía ese carisma, fue un invento Claro. de él para su propio beneficio. ¿Sí? Haz de cuenta que mañana un pelado por ahí sale, o un sacerdote, sale a decir que va a fundar la comunidad o la congregación de los, no sé, lo que quieras inventar, pero lo está haciendo pues por una forma de sacar dinero, una forma de hacerse Claro. popular, una forma de tener poder, Protagonismo. protagonismo. Ahí no hay un carisma verdadero. Y si se analiza, esa fundación sería ilegal, o vamos a decir, no es la fundación autorizada, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los carismas? ¿Verdad? Esos no vienen en el bautizo, no los No, da el no. Espíritu Santo en el momento que el Espíritu Santo quiere y a quien quiere. Dice, algunos se parecen los nombres, pero las definiciones son diferentes, ¿verdad?
vuelve a hablar de sabiduría, de ciencia, de fe, curaciones, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de lenguas y el don de interpretarlas. Entonces uno dice aquí, ay, aquí hay sabiduría y en los dones hay sabiduría, aquí hay ciencia y allá hay ciencia, pero acuérdense, la sabiduría y la ciencia de los dones son para utilizarlos en nuestro propio beneficio. Y la sabiduría, la ciencia y demás son para que los utilicemos a favor de la iglesia Así o es. del prójimo, O de ¿verdad? los demás. El carisma de curación, por ejemplo, de sanación. Ahí puede ser un No, carisma de que alguien, como el licenciado Perales, por ejemplo, ahora, esos los da Dios para, para los demás. Por para los ejemplo, la demás. sabiduría. Fíjate la diferencia. La sabiduría nos permite conocer y explicar las verdades de Dios y actuar conforme ellas a favor de otras personas. Esa sabiduría es para que la utilicemos para a favor de otras personas. ¿Sí? Vuelvo a decir, hay una persona sabia. Bueno, cuando utiliza esa sabiduría que Dios le da el carisma, lo utiliza para ayudar. El padre Pío cuando confesaba, Así es, el que sabía qué pecados tenías antes de que tú se los dijeras, por la ejemplo. sabiduría, sí. Y el don del consejo seguramente también lo tenía. Bueno, algún carisma, bueno, el carisma para saber qué te iba a decir y el don de consejo para después de confesar. Así es. Pero ahí no era para actuar de acuerdo a él, sino era para No, no, decirle no, al otro cómo lo hiciera, ¿verdad? como lo hiciera, sí. ¿Sí? Por ejemplo, ciencia, ¿verdad? Que también hay ciencia en los dones. Dice, nos permite entender lo que Dios nos quiere revelar para que ayudemos a otras personas. Pero fíjate todo lo que necesitamos nosotros de Dios, al final, de Dios, del Espíritu Santo, para poder santificarnos. Porque quítanos todo eso y ¿qué somos? Sí. O sea, como seres humanos, quédate con tu pura sabiduría, No, no, no. no llegas a ninguna parte. O sea, La, eh, la- alguien decía eh, que alguien está recién, una persona que conozco está recién operada y por la operación que tuvo necesitaba total descanso. Entonces, en un chat le dicen, platícanos cómo te fue, que no sé qué, si no puedes leer, esta persona contesta, me mareo si Ujú. escribo o leo. Entonces, pues entonces pon audios. Entonces yo le pongo, yo creo que lo mejor sería que descansara. Y entonces pone alguien, yo creo que ella tiene la suficiente inteligencia para saber qué puede hacer. Y yo pensé, si la operaron porque emproblemó su estómago, Ujú. o sea, los seres humanos, eso de como que sabemos qué hacer, pues no Ujú. sabemos qué hacer. Nos metemos a cada rato en problemas, nos enfermamos, salimos de la enfermedad, tomamos la ruta equivocada. O sea, sí necesitamos al Espíritu Santo, porque nosotros solos tomamos no muy buenas decisiones. No. O sea, hay que aceptarlo. O sea, no somos muy buenos para las decisiones, somos verdaderamente imperfectos. Entonces, la gracia de Dios, el que Él actúa a través de nosotros, o sea, que su gracia santificante es la única que nos puede llevar al cielo. Nosotros solos Ah, no podemos, definitivamente, pero definitivamente. para nada. O sea, sería una soberbia pensar que sin Él puedes. Sí, claro. Ahora, los dones, los carismas, es, ok, ya te di tus dones, ahora ayuda, ya lo tuyo ya está contigo, ahora ayuda a los demás. Claro, Y vienen los carismas. Fíjate, el de ciencia que estábamos hablando nos permite entender lo que Dios nos quiere revelar para que ayudemos a otras personas. A veces tú sientes, fulano de tal, lo he visto muy bocabajeado, lo he visto muy triste, voy a acercarme a preguntarle algo. Oye, ¿qué te pasa? Es el don de ciencia. así es. O a mí me ha tocado personas, dos, tres, Ujú. que estaban en la capilla de adoración en una situación de tristeza o de desierto y me han dicho,
y le han hecho una pregunta a Jesús Eucaristía y una persona me dijo, Alejandra, en menos de 5 minutos, una persona se acerca a mí, me pone la mano y en voz baja me hace una invitación y es la respuesta a lo que yo le acababa de preguntar. ¿Mm? Esa Esa persona persona tuvo un carisma, tuvo el carisma de ciencia. así es. Entonces, eh, es increíble cómo nos pasan cosas de personas que están teniendo un carisma para ayudarnos a nosotros también. Lo Ahora, hemos vivido. igual que los dones que se entrelazan aquí también, porque fíjate, después de ciencia hay otro carisma que se llama de fe. Es una seguridad sobrenatural que podemos transmitir a alguien que está desesperado. Así es. Entonces, oye, tú eres alguien de mucha fe, sí, yo también te pido, o sea, te También eso imploro. ha pasado en la capilla de adoración, Ujú, que llega una persona llorando desconsolado ujú, y se paran, me ha tocado dos adoradores ujú. y lo contienen, lo tranquilizan y vuelve la fe. Es un carisma, Sí. Y ahí fíjate que se mezclan los carismas, la ciencia, la fe, ¿verdad? claro, ¿Por qué? Pues porque Dios te está diciendo, acércate a Él, así es. acércate a Y Él. más en una situación en la que actualmente poca gente se acerca. Es que tenemos a veces temor de que aquellas personas que piensen, ¿verdad?, que queremos aprovecharnos de ellos. Pero ahí es donde es el carisma el que actúa, Ujú, porque te paras, o sea, te para el Espíritu Santo. ujú. Bueno, viene otro que tiene que ver con la salud, la carisma de curaciones. Nos inspira a orar por alguna persona que necesita salud. O sea, tú Intercesión. tienes el carisma de curaciones, no quiere decir, habrá algunos que sí lo tienen así, que acercan a una persona, le imponen las manos, oran y esa persona se sana. Así es. Pero otras veces este carisma de curaciones es simplemente alguien que te ha pedido, oye, ora por mí, voy a tener una operación, voy a tener un problema que me hagan unos análisis y tengo mucho miedo. Bueno, entonces el Espíritu Santo te dice, ora por esa persona. Fíjate que también hay veces que ese carisma de sanación o de curación, a veces son las palabras. Hay veces que hay personas que se sienten muy deprimidas o tal, y te viene ese carisma del Espíritu Santo, hablas con la persona y la persona ve lo que no veía y empieza a tomar acciones para Ujú. arreglar su situación y empieza a disminuir la depresión. Entonces, a veces son con palabras, Ah, sí, son que a veces palabras. tú ni sabes para lo que están sirviendo. Después te das cuenta que sirvieron y dices, wow, fue el Espíritu Santo, porque yo Así, no tenía esa intención ni sabía de lo que estaba hablando, así es. tal. Entonces, a veces el carisma para sanar o curar es a través de la palabra. Sí. Entonces, fíjate cómo se va mezclando la ciencia, la fe y las curaciones. Dios te dice, habla con esa persona necesita que ores por ella. O sea, todo se va mezclando. Y hay alguno que el don la carisma que sigue es muy, a ese sí es muy, ¿cómo le podemos llamar? No es frecuente, Singular, sí. el de milagros. El Espíritu Santo puede hacer que unas personas hagan milagros. No es así de todos los días, Pues no, como esos pastores que vengan por milagro y se para la gente y tira las muletas. No, no, eso es fantástico. Ha habido sacerdotes, había uno que, el padre tardif, Tardif, que era famoso porque él tenía este carisma, claro. o lo tiene, no sé si sigue viviendo, de No, no, ya milagros. no. Dice, el Espíritu Santo nos hace sus instrumentos para realizar un suceso que no se puede explicar por las leyes físicas. Vámonos. Y Ujú. ese padre Carif, creo que una vez vino a Tampico, Tardif ¿verdad? Tardif, vino a Tampico, creo. vino aquí a la iglesia creo, o Ajá. al auditorio, o a mí me hablaron mucho de él aquí con el Liceo Perales. Ujú. Creo que ellos sí tuvieron una reunión de carismáticos, era carismático el padre Tardif.
Era un carisma lo que tenía. ¿sí? Así es. Y había unos sacerdotes franceses que venían aquí y Ujú. que tenían también ese carisma. Ahora es un carisma, ¿cómo te puedo decir? No es frecuente, ¿verdad? No, no, no siempre pasa. Dios se los da porque Dios quiere dárselos, no porque Sí, sean muy sí. santos, no, no, porque Él quiere, No, no, no para nada. Él quiere. Y lo deben de utilizar en beneficio de los demás. Cuando empiezan a hacer mal uso, pues el Espíritu Santo se los quita, ¿verdad? Definitivamente. Claro. Bueno, hay otro don de profecía. Dice, cuando en una oración se recibe una inspiración del Espíritu Santo para comunicárselo a alguien. Estás orando, ¿verdad? Dice, y sientes tú que te está diciendo el Señor, dile a esa persona esto. Sí. También no es frecuente, pero sí se da, ¿verdad? Oye, no sé por qué sentí la necesidad de venir a decir que no te preocupes, que ya está resuelto tu problema. Tú no sabes ni qué problema es, la persona ni la conoces, pero sientes la necesidad de írselo a decir. Ese es un carisma que te pide Dios que vayas y le digas, ¿verdad? Y las personas se quedan con la boca abierta porque a veces ni siquiera habían contado el problema que traían. No, no, Y es totalmente te das ajeno. cuenta que es una profecía real. Así es. Se da, no es frecuente, pero se Tampoco, da, claro. se da. Hay otro que se llama, ese es muy importante, discernimiento de espíritus. Imagínate eso. Nos hace distinguir lo que viene de un bueno o de un mal espíritu. Muchas veces tenemos ideas que creemos que vienen del Espíritu Santo y no son del Espíritu Santo. Entonces, Así. ¿esto de dónde viene? Entonces se llama discernimiento de espíritu. Hay gente que tiene esa facultad de decir, ¿esto de dónde viene? No, esto no es de Dios, ¿verdad? Esto no es de Dios. Uno que causa mucha confusión, que se llama el diversidad de lenguas. Nuestra oración se da espontáneamente en un lenguaje que no comprendemos, en un lenguaje que no entendemos. Ahí hay mucha manipulación, ¿verdad? Perdónenme mis hermanos carismáticos que dicen que hablan lenguas, y ellos están bla, 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 y otros dicen, no, sí, mira qué bonitos cantos. Bueno, San Pablo nos habla de este don de lenguas, dice, yo también lo tengo, pero pues como que, ¿de qué me sirve si nadie le va a entender, verdad? Sí, En, ¿eh? eso es algo, lo que yo he leído, eso es algo para ellos, no, no para los demás, Pues porque si no es lo algo que entienden, les da, sí, pero es algo que les da descanso a ellos. yo no sé, dicen que real, la Biblia habla de que es real, Ah, que no, sí, sí, el día de Pentecostés sucedió, pero fíjate cómo habla, ahí dice, los apóstoles hablaban en su idioma, que era el arameo, y todos los que estaban ahí enfrente, que eran griegos, entendían. romanos, lo entendían. Oiga, ahí sí, qué padre. Yo voy hablando español y tengo gente oyendo aquí el video de muchos países en diferentes lenguas y le entienden. Eso es un verdadero diversidad de lenguas, Lo ¿verdad? que pasa está el carisma del don de lenguas y está el que le entiende, De interpretarlas. de interpretarlo. Interpretarlas, sí. Y no recuerdo si lo leí de un sacerdote o del mismo San Pablo, Ujú. en alguna carta, que decía que el don de lenguas es para ti. O Sí, sea, ¿por qué? Porque te va a dar paz. por eso, y llámale don porque es para ti, ¿verdad? Sí. Entonces, el que alguien se ponga a hacerlo enfrente de gente que no le entiende, Así es. A menos que alguien tenga el carisma de interpretarlo. así es, de Oye, yo interpretarlo. sí estoy entendiendo lo que me está diciendo. Aquí yo te puedo decir que yo he ido a algún retiro carismático Ujú. y cuando empiezan a hablar en lenguas, yo no le entiendo, o sea, pero para nada. Pero no sé por qué, porque no lo entiendo. Si aquí adentro en mi corazón siento algo, que no sé qué es, porque yo no estoy entendiendo absolutamente nada. Sí me ha tocado
escuchar a otras personas fuera de ese retiro, a personas que están dando el retiro, que me imagino que está muy comprobado que sí Ujú. tienen ese don, pero me ha tocado a otras personas escucharlas y no siento absolutamente nada. Pues se Entonces, presta a muchos cuentos esto del don de lenguas. Hay que tener cuidado. Si oyes a alguien hablar con lenguas, pues déjalo que hable con lenguas, pero como tú dices, a ti no te va, a ti y a la comunidad no le va a beneficiar sí, nada. sí, es como si yo hablo polaco y me pongo a hablar enfrente de 500 personas polacos, ¿eh? Y nadie sabe polaco. Pero No. si Dios le da el carisma de interpretarlo a alguno de ellos y empieza a decir, oye, entiendo lo que estás diciendo, Sí, ahí pero sí el a mí Espíritu Santo. hasta ahorita no me ha tocado que alguien traduzca, que alguien interprete más bien, que alguien Así no es. me ha tocado nunca. No, 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 no. Entonces, no, yo también no entiendo mucho eso. O Y sea, ahora, se presta a muchas sí creo que obviamente sí existe, ahí dice en la Ah, no, Biblia. pues está en la Biblia y hay hasta Sí. ejemplos, pero fíjate el ejemplo que dio. Estoy hablando en arameo y la gente griega, latina y de otros lados lo está entendiendo como si estuviera hablando en su lengua nativa y yo estoy hablando en arameo. Eso sí, ¿verdad? Pero pues, en fin, bueno, con eso acabamos los carismas, pero ahí no acaba todo. También nos da algo que se llama frutos, ¿sí? Miren, en la epístola de San Pablo a los Gálatas 5, 22 y 23 nos dice que los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Imagínate una persona que tenga todos estos dones, Nada más, nada más. ¿eh? Lo que pasa es que independientemente de frutos de los carismas, Ujú. una persona que está llena del Espíritu Santo tiene que tener eso. Sí. Es una forma de casi, casi te estoy diciendo, nos está escribiendo el carácter de Jesús. Así Jesús es. era así, como está aquí. Y, y, Tenía y amor, alegría, paz, ciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Nos está escribiendo la personalidad de Jesús. pues una madurez espiritual. Y el que tiene el Espíritu Santo puede tener esto. Y es más, hay una parte de la Biblia donde Jesús dice, sean sencillos, Ujú. sencillos y humildes como yo. Bueno, aquí está. Y Jesús era alegre, estaba en paz, tenía paciencia, era afable, era bondadoso, era fiel, era manso y tenía dominio de sí. Así O sea, es. nos está describiendo cómo era Jesús. De hecho, yo no me imagino a un Jesús con cara de enojado ni gruñón. Cuando lo hizo era para enseñarnos algo. Así, es un hecho, porque Jesús también tenía su pedagogía. Sí, era una Con forma de... cada uno de los apóstoles tenía su Sí, pedagogía, no sí, con todos era igual. Pero así. una cosa es la pedagogía y Ujú. otra cosa era su carácter, su forma de ser. Su forma normal de ser o natural. Ajá, Tenía que mostrarse enojado en algunos casos, por ejemplo, cuando expulsó a los vendedores del templo. claro. Tenía que mostrarse enojado. Si no, ay, sálganse por favor, a ver, váyanse para afuera. Pues nadie se iba a ir para afuera. Entonces agarró a Pero los ahí era, obreros y hablaba con autoridad, ¿sí? Y les zumbó para que se muevan. Y en varias ocasiones se enojaba contra algunas preguntas de idiotas, Pedro. ¿sí? O con Pedro. Sí, Aléjate de aquí, Satanás. O sea, sí. yo creo que era firme y tenía autoridad al hablar, no era pues, de esos que hablan con la voz temblorosa, no creo tampoco. Oh, no, Una persona con autoridad, con era firmeza. firme. Pero eso no le quitaba que era una persona. Imagínate si el ángel siempre dijo, alégrate María, alégrense que ha nacido el Salvador. Jesús no podía ser de otra manera, Definitivamente. porque él era la buena noticia. Si Sí. nosotros tuviéramos eh, realmente la certeza de la buena noticia, Ujú. estaríamos siempre alegres. Pues así nos pide que seamos, tenemos el Espíritu Santo que nos permite, da ese fruto de nosotros. Lo que pasa es que no nos obliga. El Espíritu Santo, ni Dios, que es de Dios, es Santísima Trinidad, Santísima Trinidad, nos da lo suyo, pero estamos libres. No, no, yo Sí, voy por mi lado, no quiero saber sí, pero nada. si realmente
tuviéramos la efusión del Espíritu Santo, estuviéramos llenos del Espíritu Santo, Ujú. estaríamos alabando, Ah, no, porque sí. sabríamos que estamos en la presencia de Dios y Eso, estaríamos alabando. eso es algo que hay que reconocerle a los carismáticos, que tienen un estilo, ¿verdad?, de adorar y a alabar y de pues, celebrar sus dones y carismas que el Espíritu Santo les ha dado en forma exuberante, ¿verdad? Pero es Pero, que, Fernando, vete a un partido de fútbol ujú, y tú ves cuando el equipo ujú. mete el gol. Ah, no, como el estadio. ¡Ah! Sí, entonces es increíble que nosotros los católicos, Ujú. o sea, ¿cuántos goles mete Dios en el día? De verdad, ¿cuántas? Desde que te levantas, el sol, la creación, todo lo que pasa en todo el día y no hay ninguna ola. O sea, deberíamos hacer olas. No hay ninguna alabanza. Y alabar es ver a Dios como es. Pues, Tú alabas porque ves a Dios como pues, es. pero en la costumbre, pues estamos a medio, tú sabes, en la misa, apagados y hasta nuestras contestaciones a lo que el sacerdote, las oraciones que hace y que tenemos que contestar, se contestan como hasta sin ganas, ¿verdad? Nos Entonces a falta. mí me parece que el, o sea, Jesucristo, los salmos los cantaba, en las bodas bailaba. Sí. O sea, no podemos ser menos que él. Bueno, nosotros a lo mejor somos muy alegres fuera de la iglesia, en una pachanga, en un festejo, pero adentro, en nuestro culto, es donde debemos demostrar un poco más de alegría, porque estamos felices de estar ahí, ¿verdad? Pero en fin, Es cuando el cielo y la tierra se juntan. es los hermanos de carismáticos del Espíritu Santo, de la renovación, mis respetos, porque ellos se desinhiben, ellos hacen y gritan y lo demás. Fíjate que una vez fui a una misa que dieron los sacerdotes estos franceses que eran carismáticos, y ellos antes de la misa hubo alabanza. Ujú, Fue tan diferente vivir la misa luego de unos 15 minutos de alabanza. ujú, Fue increíble. ¿Por qué? Porque por eso dice Jesús, dejen que los niños se acerquen a mí. ujú. Si tú le das un regalo a tu nieto, el niño va y te dice, gracias, abuelo Fernando, gracias, abuelito. Pero ¿qué sería la alabanza? Ujú. Que el niño vaya hacia ti, te abrace y te diga, abuelo, tú eres bueno, te amo. Eso es la alabanza. Es la alabanza. Entonces, nosotros vamos a misa y ¿en qué momento le decimos, tú eres bueno, te amo? Si vivimos una semana completa de bendiciones. Nos hace Es más, si falta vas a misa eso. diaria, o sea, ¿en qué momento agarramos a Dios, lo abrazamos, a la Trinidad lo abrazamos y le decimos, te amo, gracias? ¿Sí? Ah, no, estamos como si nos hubiéramos tragado un palo de Oh, teléfono o te de digo, luz hasta las respuestas que damos a la misa. y Los de cantos, pronto, no se diga, los y de cantos. pronto el Padre nos presenta a Jesús Eucaristía Ujú. vivo, ahí está vivo. Es un momento como ninguno que vas a vivir en el día. Así es. O sea, ahí era para que derramaras lágrimas de emoción. Pero Entonces, no estamos acostumbrados. Ni nada. Y tú dices la alabanza. Antes de la misa hubo ponemos periodo, pedacito de tiempo de alabar a Dios. Y lo alabaron con cantos, con levantando las manos, haciendo mil cosas que nosotros en la misa no hacemos. Ahora, no se trata de que la misa se convierta en una no, oración. no, no, pero se trata de disponer el corazón, Así es, porque vas a vivir algo que no vives todos los días, así es. todo el día. Aunque no levante las manos y grites y digas No, pero que aleluya, tu pero corazón verdaderamente, adentro de ti te y lo dice sientes. el Padre, elevemos el corazón. Así es, O sea, te está pidiendo, la misma misa te pide, eleva el corazón. Entonces, el- lo único que te puede hacer elevar el corazón es el Espíritu Santo. así Lo es, único que puede hacer que comprendas, que entiendas, que tengas la sabiduría, que tengas la inteligencia para saber lo que está pasando ahí adentro, es el Espíritu Santo. así Y es. que lo vivas, porque una cosa que dijo el Papa Francisco, y yo estoy de acuerdo, es el amor mueve. El amor no te puede quedar estático.
Y el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, que ¡pum! Entra en ti. Lo que está entrando es un amor puro y divino. O sea, no te puedes Definitivo. quedar sin moverte y y transforma tu vida. Y ese corazón viejo se vuelve un corazón nuevo. Entonces, ¿cómo agradeces a Dios lo que está haciendo de tu vida? O sea, mientras Dios sigue pensando en ti, tú sigues estando vivo. No me acuerdo en qué libro es, la Virgen le dijo a esta santa, vive mirando siempre los ojos de mi hijo de Jesús crucificado y no le despegues la mirada. Ese es el secreto. Ujú. Entonces, para mí eso es el temor de Dios. O sea, saber que siempre estás en su presencia. Y al decirle Virgen, Jesús crucificado, o sea, no está diciendo, ay, gracias porque me quieres. Sí, sí me quieres. No, no, morí por ti, Así es, morí por ti. O sea, ¿cómo agradeces eso? así es. O sea, no es un amor de que te lleve serenata ni te lleve florecitas. Entonces, aunque estemos en la misa y no hagamos esas expresiones, adentro de nosotros debemos estar con esa actitud, agradecidos, Y que agradecidos se note, ya no con brincos y saltos, pero que se note en la cara. en la cara. Sí, que se note. Una vez el padre, Buendía, Carlos Buendía, cuando yo tomaba liturgia acá en Cefocal, no me acuerdo cómo se llama, Ujú. comentó, o sea, cuando tú vas a misa, llega alguien tal vez por primera vez, o alguien que hace mucho que no va a misa, y tú representas en ese momento a Jesucristo. Mm. O sea, tú representas lo que Él va a buscar y en ti Ujú. puede encontrarlo, porque tú ya estás adentro. Entonces, ¿qué cara va a ver? Y tiene razón el padre. Ujú. ¿Cómo estás en tu actitud ¿Cómo se nota un cristiano? Así ¿Cómo es. se nota a alguien que está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo hace la diferencia? Y no nada más dentro del templo, Claro, también fuera del templo. Y es lo que tú decías de mansedumbre, tal, o sea, se tiene que notar. todos los frutos. Bueno, el Espíritu Santo entonces nos da dones, carismas y su presencia en nosotros da fruto. Ahora, ¿cómo debemos en nuestra vida ser dóciles al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no nos forza. El Espíritu Santo nos da y ya es de nosotros que actuemos, ¿verdad? Nos puede dar un carisma y no lo utilizamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos, porque nos da pena o por lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo debemos ser dóciles a todo eso del Espíritu Santo? ¿Verdad? Yo tengo unos ejemplos aquí de mi vida y en la vida en general de cómo ha sido la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas veces le hemos pedido a Dios algo y le hemos suplicado y vuelto a pedir y no nos los concede? ¿Verdad? Entonces dice uno, bueno, pues ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Lo que pasa es que Dios sabe en qué momento y cómo darnos lo que le pedimos. A lo mejor en este momento no nos los da porque sabe Él que el momento preciso en que lo debe dar Él tiene la sabiduría eterna, es en otro momento, ¿verdad? Y muchas veces les va a dar algo distinto, pero mejor de lo que originalmente le pedíamos, ¿verdad? Entonces, ahí es el Espíritu Santo actuando, porque dice las Sagradas Escrituras, cuando pedimos no sabemos pedir como nos conviene. Entonces viene el Espíritu Santo e intercede por nosotros y entonces Dios nos va a conceder lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Y muchas veces algo mucho mejor de lo que originalmente nosotros le pedíamos, ¿verdad? Ya te había puesto un ejemplo. Bueno, también cuántas veces en una misa estamos en la homilía y oímos al sacerdote y pensamos, oye, esto que está diciendo viene dirigido a mí. La homilía es como que me conociera el sacerdote, supiera en qué problema estoy atravesando y la homilía que está dando esa es, la siente uno como, me está hablando a mí, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que me hizo ir
a esa iglesia, a esa misa, con ese sacerdote y oír esa homilía. O sea, Sí. no me habló el Espíritu Santo una voz aquí en mi cerebro, no. Me hizo ir ahí, ¿verdad? Y oír. ¿Cuántas Fíjate veces? Dime. que una de las cosas que tiene el Espíritu Santo es que cuando, cuando haces la voluntad de Dios, Ujú. eh, te lleva la alegría, Sí. ¿sí? Y a mí me recuerda esto de cómo tener la disposición o el corazón. Ujú. Me recuerda al primer libro de Samuel. Hay un pasaje que a mí me trae muchas cosas, he tenido muchas experiencias con ese pasaje en particular, donde está Samuel, oye que lo llaman, y va y le dice a Eli, el sacerdote, me llamó, no, 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 yo te llamé. Entonces, después de la tercera vez, creo, Ujú. Eli entiende que el que le está llamando a Samuel es Dios, ¿sí? Sí. Aunque a lo mejor no era un super sacerdote, pues lo entiende, ¿no? Entiende cosas de Dios. Entonces le dice a Eli que cuando escuche esto, simplemente diga, Señor, te escucho. Habla, Señor, te escucho. Entonces, a mí me parece que eh, cómo podemos disponernos tiene que ver con esa respuesta. Habla, Señor, tu siervo escucha. Entonces, es simplemente, esa es una oración. Habla, Señor, tu siervo escucha, o tu sierva escucha. Entonces, estar dispuestos a escucharlo y decírselo. Habla, Señor, necesito escucharte o necesito que me hables. Así es. ¿Sí? Sería la oración. Y entonces pasa lo que tú dices. Te va a llevar a donde lo vas a escuchar. Así es. De alguna manera se las va a arreglar él por medio de un carisma, de una persona que es la que te va a hablar, pero sí creo que al decirle habla, Ujú. tú estás disponiendo, porque tú quieres hablar con alguien y le dices, háblame, Claro. o le llamas, Fíjate, ¿cuántas estás veces, disponiendo. sí, cuántas veces al leer la Sagrada Biblia leemos un párrafo que sentimos que es Dios hablándonos a nosotros? Así es. Esto es para mí, tú dices, esto que estoy leyendo es para mí. O sea, de nuevo, Dios no te está hablando con una voz en tu cerebro, te está haciendo de alguna forma que tú leas ese párrafo Entendimiento, y diga, claro. ah, eso es para mí, ¿verdad? Es una forma como el que podemos ser dóciles al Espíritu Santo, ¿verdad? Otras veces, por ejemplo, estamos en una situación que parece que no tiene remedio y de repente nos llega una idea y se soluciona todo porque, Claro. ah, es el Espíritu Santo que actúa en nosotros, ¿sí? Entonces nos hace, nos da esa idea, ese problema que sientes que no tiene solución, te llega una idea y dices, ya está arreglado, así es. Y es el Espíritu Santo el que está actuando, ¿verdad? A mí me parece que ahí entran fuertísimo las virtudes teologales. Lo que dispone también mucho tu corazón es la esperanza. Ujú. El esperar sin ver nada, el esperar sin tener ninguna prueba de absolutamente nada, y es donde entra el don de la inteligencia, el, el ver la verdad a través del misterio, Ujú. ¿sí? Y a mí me parece que el estar abierto siempre, Ujú. siempre, siempre a decirle a Dios, habla. Hay una parte del Apocalipsis que eso lo estudié contigo, creo que vimos el Apocalipsis cuando a mí me tocó como 5 o 6 veces, que fue, la verdad, buenísimo. Y hay una parte donde dice, estoy a la puerta y llamo, Ujú. que es una canción, ¿Y qué dice? Y si abres, entraré y cenaré y contigo. cenaré contigo. O sea, a mí eso me queda bien claro que está tocando la puerta siempre, Hay que abrir. siempre está tocando la puerta. Entonces, Él está esperando tu disposición, Así es. tu disposición. Entonces, para mí decirle, Señor, te escucho, háblame, Señor, que te escucho, es abrirle la puerta, Así es. porque Lo escucho. y lo dice el Apocalipsis, lo dijo, el Apocalipsis lo escribió San Juan. O sea, Sí. ese es un mensaje, eso es un recado, ¿sí? Y habla de la dignidad que tiene tu corazón para él.
de lo importante que eres tú para Él. Y a mí esas palabras cuando las vimos en la clase me movieron muchísimo porque un Dios tan grande, un Dios que es más grande que lo que puede pensar, lo que puedo pensar, o sea, está llamándome. Así En es. lugar de que yo esté, "Ay, por favor, hazme caso", o Ujú. sea, Él me está tomándose el tiempo para, y voy a decir una palabra fuerte, pero así es, para mendigar mi amor, Así es. cuando yo tendría que mendigarlo, Ujú. ¿sí? Y me lleva el hijo pródigo. Cuando yo regreso, él ya corrió antes de que yo llegue. Entonces, de ese tamaño es el amor de Dios. Y si no nos lo entendemos así, pues mirémoslos en la cruz. Fíjate, el amor de Dios. ¿Cuántas veces estás necesitada del sacramento de la reconciliación y tienes una inspiración de ir a la iglesia ahorita? Entras y hay un sacerdote ahí confesando y no hay cola ni siquiera. Te llamó Sí, Dios. pero ¿cómo? Pues tanto que lo que necesitabas que te lo puso en bandeja, ¿verdad? Así Ahí es. está el sacerdote y está sin nadie. Siéntate con él y Sí, empieza. pero el Espíritu Santo te llevó. Sí. Sí, son cosas que tenemos que ser dóciles al Y Espíritu es el Santo. gran misterio. Y aquí la cuestión es que tengas ojos para ver. Es importante, fíjate, si vemos hacia atrás nuestra vida, vamos a darnos cuenta de cuántas veces el Espíritu Santo, Dios, nos ha ayudado, nos ha auxiliado, nos ha solucionado problemas. Ve hacia atrás, como dice, alaba al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios, dice un salmo. Ujú. Más ponte a pensar tu vida, tantas veces que problemas que parecía que no tenían solución, se solucionaron. ¿Cuántos problemas se resolvieron? ¿Cuántas situaciones difíciles se arreglaron? Y tú has Ser llegado, humano, los tú has seres llegado. humanos tenemos mala memoria. Por eso la Virgen Así, guardaba las cosas de Dios en su corazón. Por eso es bien importante llevar un diario espiritual, para que cada vez que detectemos esos encuentros que tenemos con Dios, los apuntemos en nuestro diario espiritual, para que no se nos olvide, porque de pronto pasamos por las mismas situaciones y ya vimos cómo las resuelve Dios, ya nos ya los vimos, ha resuelto en ocasiones anteriores. ajá, y cómo ha salido nuestro encuentro, Ujú. pero lo olvidamos y empieza la angustia, empieza la Ah, desesperación, va y la esperanza. Entonces, llevar un diario espiritual es como dice, la Virgen guardaba todo en el corazón. ujú. Para No lo dejemos a meditarlo, nuestro corazón, lo llevemos el meditaba. diario. Ujú. Sí, todo esto es, ahorita, por ejemplo, que tienes chance y vas al Santísimo, ponte a meditar ahí sobre todo esto, ¿verdad? Ahora, todo esto que hemos hablado es lo que conocemos como nuestra vida espiritual. Así es. Todo esto. Hay gente que, desgraciadamente, no tiene vida espiritual, está concentrada en el aquí, el ahora, Sí. nada más. Las cosas materiales, los bienes materiales, las soluciones materiales, no tiene una vida espiritual. Nosotros no solamente somos cuerpo y alma. Hay que darle su lugar a la vida del alma, ¿verdad? Y es todo lo que hemos hablado en esta plática y en otras de las virtudes y todo. Oye, del Génesis lo dice, o sea, sopló, ¿sí? Ujú. Y después, sí, somos espíritu y también Ujú. somos materia. Así es. Agarró, o sea, somos cuerpo y espíritu. Ujú. Entonces necesitamos sí alimentar el cuerpo, pero el espíritu es súper importante. Tener una vida espiritual, ahí incluyendo la oración, los sacramentos, todo. Así como hacemos ejercicios físicos en el gimnasio, hay algo que se llama los ejercicios espirituales, ¿verdad? Así es, Que no son solamente ir a las pláticas que dan aquí en Semana Santa, sino es toda nuestra la vida formación. que tenemos que formarnos. Bueno, Y el Espíritu Santo nos ayuda a esa vida moral a fortalecerla, sí, porque fortalece nuestras virtudes también, las definitivamente. más fuertes. Entonces, o sea, a mí me parece que el Espíritu Santo debe ser una persona que tiene que conocer desde niño a alguien, porque es sumamente importante en nuestra vida. Es el que nos lleva al cielo. Así es. Bueno, pues Alejandra, ya nos hemos extendido.
quiero agradecerte, No, ¿verdad? hombre, Que hayamos a ti, tenido esta Fernando, siempre es un conversación. gusto. Estás invitada para seguir platicando de otros temas, ¿verdad? Que son para pues, crecimiento espiritual, ¿verdad? De todos nosotros. Este, yo a todos los que se han conectado, pues se los agradezco, ¿verdad? Y les deseo gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Que pues vivan buenas noches. una cuaresma súper bonita donde ese desierto los enamore más de Dios y los lleve a, a la esperanza. Sáquenle Ok, provecho o saquémosle provecho. Bueno, saquémosle pues provecho. muchas gracias y nos estaremos viendo. Gracias, buenas noches.